Días de entonces, episodio 3, Lisboa, 1755, la mañana que la tierra se abrió. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Hoy viajamos a Lisboa, en el otoño de 1755, a una ciudad dorada por el oro que llega del Brasil, en la mañana del Día de Todos los Santos, apenas unos minutos antes de que la tierra se abra bajo sus pies. Imagina la ciudad más rica de Europa, no la más grande, no la más poderosa, pero sí la más deslumbrante. Durante medio siglo, los barcos han traído oro del Brasil, río arriba por el Tajo, toneladas de oro que han convertido a Lisboa en un escaparate dorado. Hay una calle en pleno centro que la gente llama sencillamente la Rua do Ouro, la calle del oro, porque en ella, una junto a otra, brillan las tiendas de los orfebres. Hay iglesias forradas de talla dorada hasta el techo, palacios con azulejos pintados a mano, una ópera recién inaugurada esa misma primavera, tan lujosa que dicen que ni en Versalles se ha visto cosa igual. Lisboa se siente eterna, se siente intocable. Y esta mañana, además, es fiesta grande. Faltan unos minutos para las 10 y ninguna de las personas que vas a conocer sabe todavía que está viviendo las últimas horas del mundo que conoce. Joana Ferreira tenía 19 años y los dedos llenos de pequeñas cicatrices de aguja. Era costurera, como su madre y como la madre de su madre. Vivían las dos en un cuartito de una casa estrecha de la Baixa, el barrio bajo, el corazón comercial de la ciudad, donde las calles eran tan angostas que los vecinos de enfrente podían pasarse el pan de balcón a balcón sin que se cayera hacia la calle. Olía a sardina frita, a ropa tendida, a cera, a mar. Olía a Lisboa. Aquella mañana Joana se había levantado antes del amanecer, como siempre, pero por una vez no era para coser. Era Todos los Santos, el día en que la ciudad entera honraba a sus muertos. Se había puesto el vestido bueno, el único que no tenía remiendos, lana parda, corpiño ajustado, una mantilla negra heredada de su abuela que le picaba un poco en el cuello. Se había peinado 2 veces, y mientras lo hacía, frente al pedazo de espejo manchado que tenían junto a la ventana, su madre la miraba desde la cama con esa media sonrisa que ponen las madres cuando saben más de lo que dicen. «¿Te has peinado 2 veces?» dijo doña Inés. «Hace viento», respondió Joana sin volverse. «No hace viento, hija, hace Tomás». Joana se puso colorada hasta las orejas, y eso fue toda la confesión que hizo falta, porque sí había un Tomás. Y ahí empezaban los problemas. Tomás de Sousa era hijo de orfebre, de la Rua do Ouro precisamente, de esos que tenían tienda con escaparate de cristal y 2 oficiales trabajando el metal en la trastienda. Su padre vestía de seda los domingos, cenaba con bacalao traído de Terranova y soñaba con casar a su único hijo varón con la hija de algún comerciante de paños, alguien que trajera al matrimonio una dote, un apellido, una posición, no con una costurera de la Baixa que zurcía medias por unos reales. Joana y Tomás se habían conocido 6 meses antes, un día de mayo, en el mercado del Terreiro do Paso, la gran plaza junto al río donde se vendía de todo, pescado plateado todavía coleando, naranjas, gallinas, especias de la India, telas, sal. Ella había ido a comprar hilo. Él había ido a no hacer nada en particular, que es lo que hacen los hijos de los ricos cuando se aburren. Se chocaron literalmente entre 2 puestos, se le cayó a ella el cesto, rodaron las naranjas por los adoquines y él se agachó a recogerlas y le devolvió una sola, con una solemnidad tan ridícula que ella se rió en su cara. Esa risa fue la perdición de los dos. Desde entonces se veían a escondidas, en la fuente, en la misa de las almas, en los soportales del mercado cuando llovía. Hablaban de tonterías y de cosas enormes, como hace la gente joven que se está enamorando, de si las estrellas tendrían nombre antes de que alguien se los pusiera, de a qué sabría el agua del mar de las Indias, de cómo sería marcharse de Lisboa en uno de aquellos barcos y no volver nunca. Tomás le contaba historias del oro
que pasaba por las manos de su padre. Joana le enseñaba a coser un botón, y él, que sabía tasar una esmeralda de un vistazo, era incapaz de meter el hilo por el ojo de la aguja, y eso a ella le parecía la cosa más tierna del mundo. Esa mañana de Todos los Santos habían quedado, después de la misa mayor, en la plaza junto a la fuente a las 10:30. Tomás le había dicho, la última vez, muy serio, que tenía algo importante que decirle, y Joana llevaba toda la semana sin dormir bien pensando en qué podía ser ese algo. Para entender lo que sentían el uno por el otro, déjame contarte cómo era un domingo cualquiera de aquel verano que acababa de terminar. Quedaban a media tarde, cuando el calor aflojaba. Lisboa, en verano, olía a sardinas asándose en las brasas de las esquinas. Los vendedores ambulantes las daban vueltas sobre parrillas humeantes y las servían sobre una rebanada de pan de maíz, el broa, que se empapaba de grasa y que para Joana sabía gloria. A veces Tomás compraba dos y comían paseando junto al río, ella con cuidado de no mancharse el único vestido bueno, él sin ningún cuidado de nada, porque tenía 5. Compraban higos, que en septiembre se vendían a montones, dulces y reventones, y ciruelas, y a veces, cuando Tomás se ponía espléndido, una rodaja de melón que partían con los dedos. Él le hablaba de cosas que ella no conocía, del chocolate caliente que tomaban los ricos por las mañanas, espeso y amargo, traído de las Américas. Le prometió 1000 veces que algún día la llevaría a tomarlo a un café del Rosio, y ella siempre le decía que no, que la echarían por las pintas, y los dos se reían. Le habló de la ópera, la famosa casa de la ópera que el rey había mandado construir junto al palacio y que había abierto aquella misma primavera con una función tan lujosa que la gente hablaba de ella por las calles, candelabros de oro, terciopelos, cantantes traídos de Italia que cobraban fortunas. Tomás había estado dentro una vez, acompañando a su padre, y se lo describió con tanto detalle, el techo pintado, la luz de 1000 velas reflejada en los espejos, las damas con sus vestidos enormes de seda y sus peinados altísimos, empolvados de blanco, que Joana cerró los ojos y, por un momento, lo vio. «Algún día te llevo», dijo él. «Tú estás loco», dijo ella. Pero lo dijo sonriendo, porque con Tomás todo parecía un poco menos imposible. Esa era la verdad. Joana sabía perfectamente que lo suyo no tenía futuro, que las costureras se casaban con zapateros y con pescadores, no con hijos de orfebre, que el mundo estaba hecho de compartimentos y que cada cual nacía en el suyo y en el suyo se quedaba. Lo sabía, y aún así, cada vez que él aparecía por la esquina con esa sonrisa torcida y las manos en los bolsillos, a Joana se le olvidaba todo lo que sabía, y por eso, aquella semana, no dormía. A las 9 de la mañana, Lisboa entera caminaba hacia las iglesias. Tienes que imaginarlo. Era el día más sagrado del otoño, y además había amanecido espléndido, un cielo azul, limpio, sin una nube, con ese sol bajo y dorado de noviembre que hace que la piedra caliza de la ciudad parezca encendida por dentro. Las campanas de 100 iglesias repicaban a la vez, unas más graves, otras más agudas, llenando el aire de un estruendo alegre que rebotaba entre las colinas. La gente salía de casa con sus mejores ropas. Las familias llevaban velas para encender por sus difuntos. En cada altar, en cada capilla, ardían ya cientos, miles de cirios y candelas, porque así se honraba a los muertos, con fuego, con luz, con cera derritiéndose lentamente ante las imágenes de los santos, y en las casas, mientras tanto, se cocinaba. Porque Todos los Santos no era solo un día de iglesia, era un día de familia, de mesa, de reunión. En las cocinas de toda Lisboa, desde los palacios hasta los cuartos más humildes, como el de Joana, se preparaba comida especial. Se asaban castañas, que en noviembre llenaban los mercados y se vendían calientes en cucuruchos de papel por las esquinas. El olor a castaña asada era el olor del otoño lisboeta. Se hacían dulces pequeños, bollos de masa frita espolvoreados de azúcar y canela que los niños iban pidiendo de puerta en puerta, una costumbre antigua, el pan por Dios, en memoria de los difuntos. Las familias que podían ponían en la mesa bacalao, gallina, vino de las tabernas del barrio. Las que no podían,
Ponían lo que tenían, pero ponían algo, porque era fiesta y porque a los muertos se les honraba también comiendo bien entre los vivos. Doña Inés había dejado un puchero al fuego antes de irse a la iglesia, garbanzos con un poco de tocino y berza, nada del otro mundo, pero ese día había añadido una gallina vieja que llevaba meses guardando para una ocasión. La casa entera olía a ese caldo cuando Joana salió por la puerta con su mantilla negra y el corazón a mil. Iba a ser, había pensado su madre removiendo el puchero, un buen día. Piensa en eso, porque es importante. Decenas de miles de llamas encendidas a la vez en una ciudad de madera y de talla dorada. En cada iglesia, en cada casa, en cada cocina donde se preparaba ya la comida de la fiesta. Joana y su madre fueron juntas a primera hora a una iglesia pequeña del barrio. Encendieron su vela por el padre de Joana, marinero, muerto en el mar cuando ella tenía 7 años, y rezaron lo que había que rezar. Luego doña Inés, que tenía las piernas malas, volvió a casa a vigilar el puchero, y Joana, con el corazón golpeándole en el pecho, dijo que se quedaba a la misa mayor en una iglesia más grande, cerca de la plaza. No era del todo mentira, pero tampoco del todo verdad. Mientras Joana bajaba hacia el centro, en otra parte de la ciudad, río abajo, en el palacio de Belém, el rey don José no estaba en Lisboa. Era una de esas casualidades de las que luego se hablaría durante siglos. La familia real había oído misa muy temprano y había salido de la ciudad para pasar el día de fiesta fuera, lejos del bullicio del centro. El rey, la reina, las infantas, todos a salvo, sin saberlo, por el capricho de haber querido cambiar de aires un día de noviembre. En el centro, en cambio, en las grandes iglesias del Rossio y de la Baixa, no cabía un alma. Y a esa misma hora, en la trastienda de la Rúa do Ouro, un joven se ajustaba el cuello de la camisa frente a un espejo de verdad, uno entero, y ensayaba en voz baja unas palabras que no terminaban de salirle bien. Tomás había decidido que ese era el día, que después de la misa, en la fuente del Terreiro do Paso, le iba a decir a Joana que no le importaban la dote, ni el apellido, ni los planes de su padre, que se iba a casar con ella aunque tuviera que ponerse a trabajar el metal con sus propias manos como un oficial cualquiera. Llevaba en el bolsillo un anillo pequeño, sencillo, hecho por él mismo a escondidas, en la fragua de la tienda, durante las noches. Un aro de oro fino, sin piedra, con 2 letras grabadas por dentro, una J y una T. Salió de casa a las 9:30. Su padre lo vio marchar y no le dijo nada, porque creía que iba a misa. Eran casi las 10:20 cuando ocurrió. No hubo aviso, no hubo nube negra, ni viento extraño, ni pájaros callando de golpe, como cuentan algunas leyendas. Hubo, primero, un ruido sordo, profundo, que no venía del cielo sino de debajo de los pies, como si la tierra entera fuera el interior de un tambor enorme y alguien, muy abajo, lo hubiera golpeado una vez. Y entonces el suelo se movió. Joana iba por una calle estrecha de la Baixa, a 2 pasos de la plaza, cuando el primer temblor la lanzó contra la pared. Pensó, todo el mundo pensó lo mismo en ese primer instante, que era un mareo suyo, que se había desmayado, que algo le pasaba a ella. Pero entonces vio que la pared también se movía, que los balcones se balanceaban como ramas, que de los tejados empezaban a soltarse las tejas y a estrellarse contra los adoquines. El primer temblor duró, dicen, poco más de 1 minuto, pero 1 minuto, cuando el mundo se sacude, es una eternidad. La gente salía a la calle gritando, caían cornisas, caían cruces de las iglesias, caía polvo del cielo como una nevada sucia, y luego, cuando parecía que paraba, cuando todos contenían el aliento, vino el segundo, más fuerte, mucho más fuerte, y con el segundo temblor, Lisboa empezó a caerse de verdad. En las iglesias fue donde murió más gente, y fue por una razón terrible. Estaban llenas, a reventar. Era la misa mayor del Día de Todos los Santos, y miles de personas estaban dentro, de rodillas, mirando hacia el altar, cuando los techos de piedra se vinieron abajo sobre sus cabezas. Las grandes bóvedas, las columnas, las torres de los campanarios que llevaban siglos en pie, todo se desplomó en cuestión de segundos sobre una multitud que no tenía por dónde escapar. Las campanas,
que aún sonaban, cayeron de las torres tocando solas, un repique horrible y sin sentido mientras todo se derrumbaba. Y luego vino el fuego, porque ¿recuerdas las velas? Las decenas de miles de velas encendidas por los muertos. Al caer los altares, al volcarse los candelabros, al desplomarse las casas, con sus cocinas encendidas y sus braseros, el fuego prendió en 1000 sitios a la vez. La madera de los tejados, los retablos dorados, las telas, los muebles. En menos de una hora, una segunda catástrofe avanzaba ya por las ruinas, un incendio gigantesco que ardería durante 5 días y consumiría lo que el temblor había perdonado. Pero Joana, en ese momento, no sabía nada de incendios todavía. Joana solo sabía una cosa, una sola, que le latía en la cabeza por encima del estruendo y de los gritos. Tomás estaba en la plaza, y ella tenía que llegar a la plaza. Bajar por la Baixa aquella mañana era bajar por el infierno. Las calles estrechas que tanto le gustaban a Joana, esas calles donde los vecinos se pasaban el pan de balcón a balcón, se habían convertido en trampas. Las casas se habían desplomado unas contra otras, tapando los callejones con montañas de piedra, de vigas, de muebles rotos. Había gente atrapada bajo los escombros, pidiendo ayuda con voces que salían de debajo de la tierra. Había una nube de polvo tan espesa que el sol, aquel sol dorado de noviembre, se había vuelto un disco rojo y borroso, como un atardecer a media mañana, y empezaba a oler a humo. Joana avanzaba como podía, trepaba por encima de los cascotes, se agarraba a lo que encontraba, y en algún punto del camino perdió la mantilla de su abuela sin darse cuenta siquiera. A su alrededor todo era confusión, gente que corría, vecinos que se llamaban a gritos, manos que se tendían pidiendo ayuda. Joana, que tenía buen corazón, se detuvo a socorrer a una anciana que había tropezado entre los escombros y la dejó a salvo en un portal. Pero la riada de gente que huía la arrastró enseguida y las separó. Habría querido quedarse, ayudar a más, y no poder con todo le rompió el alma. Aún así, siguió bajando, hacia la plaza, hacia el río, hacia Tomás, porque eso era lo que estaba haciendo todo el mundo, bajar hacia el río. En el centro de la ciudad no había forma de respirar entre el polvo y las ruinas, así que miles y miles de personas corrían hacia el único sitio que parecía seguro, el único lugar abierto, sin techos que pudieran caer ni paredes que pudieran aplastar. El gran espacio despejado del Terreiro do Paso, la plaza junto al agua, el muelle de mármol nuevo, recién construido, orgullo de la ciudad. Allí estarían a salvo, pensaban. Allí, al lado del Tajo, lejos de los edificios, no podía pasarles nada. Iban directos a la muerte, y no lo sabían. Tomás llevaba media hora en la plaza cuando llegó el primer temblor. Había llegado pronto, nervioso, con el anillo apretado en el puño dentro del bolsillo. Estaba junto a la fuente, ensayando todavía sus palabras, cuando el suelo se movió. Vio cómo la fachada de la aduana se agrietaba de arriba abajo. Vio caer la torre de una iglesia cercana. Vio a la multitud salir en avalancha de todas las calles que daban a la plaza. Miles de personas con la cara blanca de polvo y de terror, buscando como él el refugio del espacio abierto. La plaza se llenó en minutos. Era un mar de gente rezando, llorando, gritando nombres, buscando a los suyos. Y entonces alguien señaló el río, y todos se quedaron en silencio. El agua se estaba retirando. El Tajo, el gran río ancho de Lisboa, se estaba marchando mar adentro, como si alguien hubiera quitado un tapón en el fondo del océano. El agua bajaba a una velocidad imposible, dejando al descubierto el lecho del río que nadie había visto jamás. Barro negro, restos de barcos naufragados hacía décadas, anclas viejas, peces saltando en el fango. Algunas personas, las más confiadas o las más insensatas, bajaron del muelle y caminaron sobre el barro, asombradas, recogiendo los peces con las manos, riéndose incluso, como niños ante un prodigio. Tomás no se rió. Tomás, hijo de orfebre, había crecido junto a ese río y nunca, jamás, había visto al agua comportarse así. Algo muy dentro de él, ese instinto antiguo que tenemos todos y que casi nunca escuchamos, le gritó que aquello estaba mal, profundamente mal. Empezó a retroceder.
Empezó a subir, a alejarse del agua, a abrirse paso a contracorriente entre la muchedumbre que se agolpaba en el muelle. Y por eso vivió. El agua volvió como un muro, una pared de mar de varios metros de altura que entró por la boca del Tajo y se abalanzó sobre la ciudad a una velocidad que ningún hombre podía correr. La primera ola arrasó el muelle nuevo de mármol y se tragó a las cientos de personas que se habían refugiado allí creyéndose a salvo. Se tragó a los curiosos del fango, levantó los barcos amarrados como si fueran juguetes y los estrelló contra los edificios, inundó las calles bajas de la Baixa, entró por las plazas, subió, y cuando por fin se retiró, se llevó consigo, mar adentro, a miles de personas, a carros, a animales, a todo lo que encontró. Y luego volvió otra vez, y una tercera. Joana llegó a la entrada de la plaza justo cuando golpeaba la segunda ola. La vio desde lo alto de una calle en cuesta, agarrada a una reja de hierro que milagrosamente seguía en pie, y lo que vio no se le borraría jamás de la memoria. La gran plaza dorada de Lisboa, convertida en un remolino de agua oscura, gente desapareciendo bajo la espuma, manos saliendo del agua y volviendo a hundirse. Gritó el nombre de Tomás hasta quedarse sin voz. Lo gritó contra el rugido del agua, sabiendo que era inútil, que entre aquellas miles de personas era imposible que él la oyera. Era imposible incluso que él siguiera vivo. No lo oyó, pero, contra toda lógica, contra toda esperanza, en ese mismo instante Tomás estaba subiendo por esa misma calle, en cuesta, empapado hasta la cintura, magullado, vivo, huyendo del agua igual que ella, y se vieron. No hubo palabras bonitas, no hubo discurso ensayado, ni rodilla en tierra, ni nada de lo que Tomás había imaginado durante semanas. Solo dos personas corriendo la una hacia la otra entre una multitud que huía, chocando, agarrándose, sosteniéndose la cara con las manos para comprobar que era verdad, que era de carne, que estaba vivo, que estaba viva. Tomás temblaba tanto que apenas podía hablar. Joana lloraba y reía al mismo tiempo, esa risa otra vez, la misma risa de las naranjas en el mercado, la risa que lo había perdido a él para siempre. Pero no había tiempo para quedarse quietos, el agua podía volver, y sobre todo, el fuego venía hacia ellos, porque mientras el mar atacaba por abajo, el incendio devoraba la ciudad por arriba. Las calles de la Baixa, las que no había inundado el agua, ardían ya de punta a punta. El humo lo cubría todo, el calor se sentía a distancia, y Joana, de pronto, recordó. Mi madre, dijo, mi madre está en casa. Subieron juntos, contra la corriente de gente que bajaba, hacia el barrio donde Joana vivía. Pero ya no había barrio. Donde había estado su calle estrecha y querida, solo quedaba una montaña de escombros humeantes. Joana se quedó parada delante de aquello sin poder llorar siquiera, vacía, mirando el lugar donde había nacido y donde había dejado a su madre cosiendo junto a la ventana apenas 2 horas antes. Fue Tomás quien la oyó primero, una voz, débil, ronca, conocida. Doña Inés estaba viva. Cuando empezó el temblor, una vecina, una buena mujer, que en condiciones normales le caía fatal, la había sacado a rastras a la calle por la fuerza, riñéndola y todo, justo antes de que la casa se viniera abajo. Estaba sentada en un escalón un poco más allá, cubierta de polvo blanco de la cabeza a los pies, con un corte en la frente y las 2 piernas malas temblando, pero viva, viva. Cuando vio a su hija aparecer entre el humo de la mano de un joven al que no conocía, pero que adivinó al instante quién era, doña Inés no dijo nada de dotes, ni de apellidos, ni de orfebres, solo abrió los brazos. Esa noche, como miles de lisboetas, los 3 subieron a refugiarse a las colinas. Hay un barrio en Lisboa, Alfama, que está construido sobre una colina de roca, con callejas tan empinadas y tan revueltas que parecen un laberinto. Aquella mañana, eso lo salvó. Donde la Baixa elegante y nueva se había derrumbado sobre sus habitantes, la vieja Alfama, humilde y torcida, se mantuvo en pie en buena parte. Hacia allí y hacia los descampados de las afueras subió a pasar la noche la gente que había sobrevivido. Y desde lo alto de aquella colina, sentados en la tierra, envueltos en una manta que les había dado una familia desconocida, Joana, Tomás y doña Inés vieron arder Lisboa. Era, a su manera terrible, hermoso.
La ciudad más rica de Europa ardía entera bajo un cielo que se había vuelto negro de humo, y el resplandor del incendio teñía de naranja las nubes y las caras de los miles de supervivientes que miraban en silencio desde las colinas. Nadie hablaba, no había nada que decir. Ardía el oro del Brasil, ardían las iglesias forradas de talla, ardía la ópera nueva que ni en Versalles, ardían las casas y las tiendas y la Rúa do Ouro entera, ardía un mundo. Fue entonces, en lo alto de la colina, con la ciudad en llamas a sus pies, cuando Tomás se acordó del anillo. Lo había llevado en el puño todo el día, a través del temblor, del agua, del fuego, de la huida, sin soltarlo ni una vez, sin darse cuenta siquiera de que lo apretaba. Lo abrió por fin, y allí estaba, el aro de oro fino, sencillo, sin piedra, con una J y una T grabadas por dentro, un poco torcido por la presión de su propia mano, pero entero. No dijo el discurso, solo le tomó la mano a Joana, le puso el anillo y le dijo, en voz muy baja, lo único que importaba ya: «Me da igual todo lo demás. ¿Te quieres venir conmigo a donde sea, a empezar otra vez?» Y Joana, que lo había perdido todo aquel día, su casa, su barrio, su ciudad, el mundo entero que conocía, miró el anillo, miró a su madre, miró el incendio y se rió. Por última vez en mucho tiempo, pero se rió. «Ya no nos queda otra que empezar otra vez», dijo, «a todos». La primera noche fue la más larga de sus vidas. Hacía frío en la colina, ese frío húmedo de noviembre que se mete en los huesos, y nadie tenía abrigo suficiente. La gente se apiñaba alrededor de pequeñas hogueras hechas con maderas rescatadas, aunque a muchos les daba miedo el fuego después de lo que habían visto. Cada poco rato, la tierra volvía a temblar, réplicas, las llamamos hoy, y entonces un murmullo de pánico recorría toda la ladera. La gente se ponía de pie, se agarraba a los suyos, rezaba en voz alta, luego paraba, y todos volvían a sentarse un poco más rotos que antes. Corrían rumores de todo, que el mar iba a volver y a tragarse la colina entera, que aquello era el fin del mundo, el castigo de Dios, el juicio final, que tantas veces habían oído nombrar desde los púlpitos. Algunos predicadores, medio enloquecidos, recorrían los campamentos gritando que la ciudad había caído por sus pecados. Una mujer que había perdido a sus 3 hijos no paraba de llamarlos por sus nombres, uno tras otro, toda la noche, con una voz que Joana no consiguió olvidar nunca. Había heridos por todas partes, sin médicos, sin vendas, sin nada. Había gente buscando a los suyos con candiles, leyendo en voz alta los nombres de los vivos, por si alguien respondía. Pero también, y esto es lo que Joana recordaría sobre todo lo demás, cuando fuese vieja y le contara aquella noche a sus nietos, también había bondad, una bondad terca, callada, que brotaba de la gente más inesperada. La familia que les había dado la manta no tenía casi nada, y aún así la compartió. Un panadero que había logrado salvar parte de su género iba repartiendo pan entre desconocidos sin cobrar un real, hasta quedarse sin nada. Gente que la víspera no se habría dirigido la palabra por diferencias de cuna, dormía ahora pegada para darse calor. El desastre lo había igualado todo. Allí arriba, esa noche, ya no había hijos de orfebre ni costureras, solo había supervivientes. Tomás, que en toda su vida cómoda no había pasado hambre, ni frío, ni miedo de verdad, miraba a su alrededor como quien despierta de un sueño largo. En algún momento, ya de madrugada, con Joana dormida de puro agotamiento sobre su hombro y doña Inés roncando suavemente al otro lado, se dio cuenta de una cosa que ya no se le olvidaría, que todo lo que su padre apreciaba, el oro, la tienda, el apellido, los buenos matrimonios, no había servido absolutamente para nada cuando la tierra se abrió, y que lo único que de verdad le importaba a él en el mundo estaba durmiendo en aquel preciso instante apoyado en su hombro, cubierto de polvo y de hollín, y respiraba. El terremoto de Lisboa de aquel 1 de noviembre de 1755 fue uno de los más devastadores de la historia de Europa. Entre el temblor, el maremoto y el incendio que ardió durante 5 días, murieron decenas de miles de personas. Nunca se supo el número exacto. La mayor parte del centro de la ciudad, la Baixa, el Rósio, los barrios bajos, quedó reducida a cenizas y escombros.
El rey don José, que se había salvado por casualidad estando fuera de la ciudad, quedó tan marcado por el terror de aquel día que jamás volvió a dormir entre paredes de piedra. Pasó el resto de su vida viviendo en un complejo de tiendas y pabellones de madera en las colinas, presa de un miedo que no lo abandonó nunca. La historia lo recordaría, con cierta crueldad, como el rey de las tiendas. Pero junto a ese él había un hombre que no se dejó paralizar por el horror. Su primer ministro, un noble seco y enérgico que la historia conocería como el Marqués de Pombal. Cuando le preguntaron, entre las ruinas, qué se debía hacer, dio una respuesta que se haría célebre y que resume el espíritu de todo lo que vino después: enterrar a los muertos y cuidar de los vivos. Y se puso manos a la obra. Organizó el reparto de comida, frenó los saqueos, impidió que la gente huyera en masa y emprendió la reconstrucción de Lisboa con una idea revolucionaria para su tiempo: una ciudad nueva, de calles anchas y rectas, con edificios diseñados para resistir terremotos, levantados sobre una estructura de madera flexible que los ingenieros probaron haciendo marchar a tropas alrededor de las maquetas para simular el temblor. Esa Lisboa nueva, la Baixa Pombalina, es en buena parte la que todavía hoy se puede pasear. La Lisboa dorada, la Lisboa intocable y eterna de aquella mañana de Todos los Santos, no volvió a existir jamás. Aquel día no solo se derrumbaron las casas, se derrumbó también una manera de entender el mundo. Filósofos de toda Europa, Voltaire entre ellos, se preguntaron cómo era posible tanto sufrimiento gratuito, cómo encajaba aquello en un universo supuestamente ordenado y bondadoso. El terremoto de Lisboa sacudió las conciencias del siglo entero. Fue, dicen algunos, una de las primeras grietas por las que se coló la Ilustración. La noticia corrió por Europa a la velocidad de aquel tiempo, que era la velocidad de los caballos y de los barcos. Tardó semanas en llegar a las Cortes de Madrid, de París, de Londres, y cuando llegó, dejó a todo el mundo conmocionado. ¿Cómo era posible? Una ciudad cristiana, devota, llena de iglesias, destruida precisamente el día de Todos los Santos, a la hora de misa, con los fieles dentro. Para muchos fue una prueba de la ira divina. Para otros, en cambio, fue justo lo contrario, la prueba de que la naturaleza no entiende de premios ni de castigos, de que los terremotos no distinguen entre santos y pecadores. Voltaire escribió un poema furioso sobre el desastre y más tarde lo convirtió en una de las semillas de su célebre Cándido, esa burla amarga de quienes insistían en que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Un joven filósofo alemán, llamado Immanuel Kant, fascinado, se puso a recopilar todos los datos que pudo y escribió varios textos tratando de explicar las causas naturales del fenómeno. Muchos lo consideran uno de los primeros intentos serios de estudiar un terremoto de forma científica. Y el propio Marqués de Pombal, con una visión sorprendentemente moderna, hizo algo que no se había hecho nunca. Envió a todas las parroquias del reino un cuestionario preguntando cuánto había durado el temblor, hacia dónde se habían movido las cosas, si el mar se había retirado, cuántas réplicas hubo. Quería entender, quería datos. Aquellas respuestas, guardadas durante siglos, son hoy uno de los primeros estudios sismológicos de la historia. De entre el horror de aquel día nació, sin que nadie lo planeara, una forma nueva de mirar el mundo, no preguntándose de quién era la culpa, sino preguntándose cómo funcionaban de verdad las cosas. De Joana y de Tomás, la historia no guarda registro. No eran reyes, ni ministros, ni filósofos. Eran una costurera y un hijo de orfebre, dos de las decenas de miles de personas comunes que aquella mañana fueron a la iglesia o al mercado o a una cita junto a una fuente sin saber que la tierra estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Pero personas como ellos las hubo a miles, gente que se buscó entre los escombros, gente que perdió todo lo que tenía y, aún así, encontró una mano a la que agarrarse, gente que, con la ciudad ardiendo a sus pies, tuvo el coraje insensato y maravilloso de prometerse un futuro. La Lisboa nueva, la de las calles anchas, no la levantaron solo el marqués y sus ingenieros, la levantaron también, ladrillo a ladrillo, año a año, los que aquella noche
Miraron el fuego desde las colinas y decidieron quedarse y empezar otra vez. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario contándonos a qué época te gustaría viajar la próxima vez y comparte el episodio con alguien a quien también le guste perderse en el pasado. Nos vemos en el próximo capítulo de Días de Entonces.